¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando dejas de comer? No estoy hablando de un día, ni dos. Pitágoras ayunó 40 días completos. Sé lo que estás pensando. Eso es imposible. Pero los sacerdotes egipcios que lo entrenaron durante 22 años sabían algo que nosotros olvidamos. El cuerpo humano puede sobrevivir semanas sin alimentos si lo preparas correctamente. Y cuando lo haces, algo extraordinario sucede. El cuerpo entra en un estado donde deja de gastar energía digiriendo y comienza a usar esa energía para repararse a sí mismo. Los egipcios lo llamaban el fuego que limpia desde dentro. Los pitagóricos, la purificación que sana lo incurable. Pitágoras no ayunó para sufrir, ayunó porque descubrió que existe un umbral donde el organismo cambia de modo, de supervivencia, a regeneración profunda. Y aunque tú y yo nunca haremos 40 días, los principios que Pitágoras aprendió comienzan a activarse en periodos mucho más cortos. Un estado donde el dolor crónico comienza a ceder, la inflamación se reduce, el cuerpo quema lo que no necesita y repara lo que estaba roto. Los sacerdotes de Memphis conocían el punto exacto de activación desde hacía más de 3000 años. Pitágoras fue uno de los pocos occidentales que tuvo acceso a ese conocimiento. Y lo que aprendió fue tan poderoso que su escuela lo ocultó durante 2500 años, porque revelaba algo peligroso: cómo activar el estado del cuerpo que desencadena la sanación profunda sin necesidad de medicinas. Esto es lo que Pitágoras descubrió sobre el ayuno. Capítulo 1. La decisión prohibida. Soy Lisis de Tarento, discípulo de Pitágoras durante 18 años. Lo que revelaré nunca debió salir de nuestra escuela en Crotona, pero han pasado 50 años desde la muerte del maestro, y este conocimiento no debe morir conmigo. Recuerdo el atardecer que Pitágoras nos convocó en la sala circular. Éramos 12 iniciados, los únicos que habíamos completado los 5 años de silencio. El maestro tenía 63 años, pero su cuerpo era el de un hombre de 30. Se paró frente al fuego sagrado y nos miró con intensidad. Hermanos, he recibido una visión. Los dioses me llaman a realizar nuevamente el gran ayuno. Un murmullo recorrió el círculo. Todos sabíamos lo que significaba. El maestro lo había hecho solo 2 veces, en Egipto, bajo los sacerdotes de Memphis, y 30 años atrás, antes de fundar nuestra escuela. Maestro, dije temblando, el gran ayuno tiene 40 días. A vuestra edad, me interrumpió con un gesto. La edad del cuerpo es irrelevante cuando el espíritu está preparado. Nos explicó entonces lo que solo los iniciados conocíamos. El cuerpo humano no es solo carne. Es un instrumento que puede afinarse, como la lira de 7 cuerdas. Pero la afinación más profunda solo ocurre cuando se vacía completamente. Cuando dejáis de comer, vuestro cuerpo atraviesa 4 umbrales. El primero llega al tercer día, cuando el hambre se vuelve casi insoportable. El segundo al 7º día, cuando el hambre se transforma en algo diferente. Se detuvo. El tercer umbral llega entre el día 14 y 21. Aquí el cuerpo comprende que no recibirá alimento externo y comienza a alimentarse de sí mismo, pero no destructivamente, alquímicamente. ¿Alquímicamente?, preguntó Timisha, la única mujer entre nosotros. Sí, el cuerpo quema lo que no necesita. Las inflamaciones se consumen, los tejidos dañados se descomponen, las toxinas se liberan. Es un fuego que limpia desde dentro. Los egipcios lo llamaban el fuego de Sekhmet. Caminó lentamente. El cuarto umbral es el más peligroso y sagrado. Ocurre entre el día 30 y 40. Si el cuerpo está preparado, algo extraordinario sucede. Cerró los ojos. El cuerpo entra en lo que los egipcios llamaban la muerte que no es muerte. El hambre desaparece. El dolor se disuelve. La mente se vuelve tan clara que podéis ver los números como entidades vivas. ¿Y después del día 40? Pregunté. Si sobrevivís y rompéis el ayuno correctamente,
vuestro cuerpo habrá sido purificado completamente. Renaceréis, no metafóricamente, físicamente. Nos contó su experiencia en Egipto. Tenía 28 años cuando los sacerdotes de Memphis lo aceptaron. Pasó 22 años allí, pero el conocimiento más profundo fue sobre el cuerpo como templo viviente. Me enseñaron que el cuerpo puede sanarse a sí mismo de cualquier enfermedad si se le da la oportunidad, pero esa oportunidad nunca llega cuando lo interrumpimos con comida constante, pensamientos caóticos, emociones densas. Los sacerdotes le dijeron que el ayuno de 40 días era la prueba suprema. Pitágoras lo intentó 3 veces antes de lograrlo. Las primeras 2 veces tuvieron que detenerme en el día 30 porque mi cuerpo colapsaba. No estaba preparado. Pero la tercera vez, después de un año de preparación, lo logré. Los primeros 10 días fueron tortura física. Los siguientes 10, tortura mental. Pero en el día 21, algo cambió. El hambre se transformó en un vacío luminoso. Y dentro de ese vacío, comencé a percibir lo invisible. Su cuerpo quemó inflamaciones acumuladas por años. Dolores antiguos desaparecieron. Una herida en su pierna que nunca sanó se cerró en días. Su visión se volvió más clara que nunca. Pero lo más extraordinario fue mi mente. En el día 35, vi por primera vez la estructura matemática del universo. No como concepto. La vi. Los números eran luz. Las proporciones eran música. El famoso teorema no lo calculó con papiro. Lo vio completo y perfecto en su mente el día 38 del ayuno. Por eso debo hacerlo nuevamente. Hay más conocimiento esperando del otro lado del umbral. Y mi tiempo se acorta. Durante 7 días preparamos todo. Le construimos una cabaña en la montaña. Solo yo lo visitaría una vez al día para asegurarme de que seguía vivo. La noche antes de comenzar nos dio instrucciones finales. Si muero, no lo veáis como fracaso. Habré cruzado a otro estado, pero si sobrevivo, prepararos para enseñanzas que cambiarán todo lo que creéis saber sobre el cuerpo humano. Al amanecer del primer día, lo vi caminar descalzo hacia la montaña, llevando solo una vasija de agua y una manta. No llevaba comida. No la llevaría durante 40 días. Así comenzó el ayuno, que revelaría el secreto más profundo de la sanación humana. Capítulo 2. Los primeros días del vacío. Al amanecer del segundo día, subí a la montaña con el corazón encogido. No sabía si encontraría al maestro vivo. Lo hallé sentado frente a la cabaña, mirando el sol naciente. Su rostro estaba sereno, pero pequeñas gotas de sudor brillaban en su frente a pesar del frío. «Buenos días, Lysis», dijo sin voltear. «El primer día siempre es fácil. El cuerpo tiene reservas y la mente está decidida. Hoy comienza la verdadera batalla». Me senté a su lado. Me explicó algo que los egipcios le enseñaron. Los primeros 3 días no son sobre el cuerpo, son sobre la mente. El cuerpo puede sobrevivir semanas sin alimento, pero la mente está condicionada a esperar comida cada pocas horas. La adicción más profunda del ser humano no es al vino ni al opio, es a la sensación de llenura. Comemos no por hambre real, sino porque el estómago vacío nos produce ansiedad. Al tercer día encontré a Pitágoras caminando en círculos. Estaba pálido, demacrado, con ojeras profundas, pero sus ojos brillaban con intensidad feroz. «Lysis, estoy en el primer umbral. El hambre es una bestia que ruge dentro de mí. Mis manos tiemblan, pero he aprendido algo. El hambre viene en olas. Si resisto 10 minutos, la ola pasa. Cada vez que pasa sin que yo ceda, pierdo un poco de su poder». Durante la noche había experimentado algo extraordinario. En medio del hambre más intensa, de repente la sensación desapareció por completo durante casi 1 hora. Fue como si mi cuerpo dijera: «Está bien, no habrá comida, déjame buscar otra fuente». Al 5.º día,
El cambio fue notable. Ya no caminaba inquieto, había una quietud más profunda. El hambre física está transformándose. Ya no es dolor agudo, es un vacío. Y dentro de ese vacío estoy comenzando a percibir algo que antes el ruido de la digestión constante me impedía sentir. Me explicó que cuando comemos 3 veces al día, el cuerpo nunca descansa. La digestión consume energía enorme, pero ahora todos esos órganos están en reposo. La energía que antes se usaba para digerir está disponible para otras cosas. Puedo sentir cómo mi cuerpo la redirige. Al 7º día, Pitágoras había cruzado el 2º umbral. Su rostro estaba más delgado pero más radiante. Sus ojos mostraban claridad sobrenatural. Algo extraordinario está sucediendo. El hambre ya no es una demanda, es ligereza, como si mi cuerpo comenzara a alimentarse de algo que no es comida material. La noche anterior tuvo visiones durante la meditación, no sueños, visiones despierto, patrones geométricos flotando, música sin instrumento. Los egipcios me advirtieron sobre esto. Cuando el cuerpo se vacía, la mente se llena de percepciones normalmente bloqueadas. El velo entre lo visible e invisible se vuelve transparente. Al 10º día lo encontré bajo la higuera, completamente inmóvil. Después de varios minutos, abrió los ojos lentamente. «Perdona, Lysis. Estaba en un estado donde el tiempo desaparece». Su voz era diferente, más suave pero más profunda. Me dijo que su cuerpo había comenzado la limpieza interna. Puedo sentir cómo quema las acumulaciones. Viejas inflamaciones en mis articulaciones están desapareciendo. Una rigidez en mi cuello que tenía desde hace años se ha disuelto. Me mostró su lengua cubierta de capa blanca espesa, señal de que las toxinas salen. Mi aliento es amargo, mi orina oscura, el cuerpo expulsa décadas de acumulación. Le pregunté si sentía debilidad. Sonrió. Físicamente sé que estoy más débil, pero mentalmente me siento más fuerte que nunca. Mi mente está clara como agua de manantial. Al 14º día, había entrado en el Valle de la Transformación, el punto medio entre el inicio y el umbral final. Aquí es donde el cuerpo decide si puede continuar o debe rendirse. Si mis preparaciones fueron correctas, cruzaré al otro lado. Si no, mi cuerpo colapsará. Respiro profundamente, pero puedo sentir que estoy cruzando. El cuerpo ha aceptado el ayuno, ya no lucha, se ha rendido a la transformación. Antes de bajar de la montaña, me dijo: Lysis, lo que aprendo aquí cambiará todo lo que enseño sobre sanación. El cuerpo no necesita ser curado desde fuera, necesita que dejemos de interrumpirlo para que se cure a sí mismo. Capítulo 3. El tercer umbral. Al amanecer del día 17, cuando llegué a la cabaña, encontré a Pitágoras tendido en el suelo bajo el cielo abierto, no dentro. Por un momento terrible pensé que había muerto. Corrí hacia él. Abrió los ojos lentamente y una sonrisa débil cruzó su rostro. Estoy bien, Lysis, mejor que bien. Anoche crucé al tercer umbral. Me senté a su lado mientras él se incorporaba con movimientos lentos pero deliberados. Su cuerpo había cambiado notablemente. La piel se había vuelto más oscura, casi translúcida. Podía ver las venas azules en sus sienes, pero sus ojos brillaban con una luz que nunca había visto. Alrededor del día 15, comenzó. El cuerpo llega a un punto de decisión. Ha agotado todas las reservas superficiales de energía. El glucógeno del hígado se ha terminado. La grasa más accesible se ha consumido. Y entonces se enfrenta a una elección: colapsar o cambiar. Se tocó el vientre. Mi cuerpo eligió cambiar, y lo que está sucediendo ahora es lo que los egipcios llamaban el fuego alquímico interno. Me explicó que cuando el cuerpo entra en este estado, comienza a quemar de manera selectiva.
no consume músculo vital ni órganos necesarios. En cambio, busca y destruye precisamente aquello que no debería estar ahí. Las inflamaciones crónicas son lo primero que quema. ¿Recuerdas que te conté sobre el dolor en mi rodilla izquierda? Esa rodilla que me molestaba desde hace 20 años después de una caída. El dolor ha desaparecido completamente. Se puso de pie para demostrármelo. Se arrodilló, se levantó, flexionó la pierna. No hubo mueca de dolor. No es que el dolor esté siendo ignorado. Es que la inflamación que lo causaba ha sido consumida por el fuego interno. Me contó que durante la noche había sentido literalmente cómo su cuerpo trabajaba. Oleadas de calor recorrían zonas específicas de su cuerpo, su hombro derecho, que había estado rígido, sus intestinos, donde había tenido molestias digestivas por años, incluso su garganta, donde a veces sentía una constricción. El cuerpo sabe exactamente dónde están los problemas, y cuando le das la oportunidad, cuando dejas de interrumpirlo con comida constante, va directo a esos lugares y los repara. Le pregunté cómo era posible que tuviera energía para esto sin comer. Cerró los ojos y respiró profundamente antes de responder. Lisis, esto es lo que los sacerdotes egipcios me hicieron comprender después de años. El cuerpo no solo obtiene energía de la comida. La comida es la fuente más obvia, sí, pero hay otras fuentes que normalmente ignoramos porque estamos constantemente llenos. Me habló del aire, no solo como oxígeno, sino como portador de lo que los egipcios llamaban Ka y los hindúes llamaban prana, una energía vital que permea todo. Cuando el estómago está vacío, el cuerpo aprende a extraer más de esta energía del aire. Por eso mi respiración ha cambiado, es más lenta, más profunda, más consciente. También me habló del sol. He estado sentándome bajo el sol cada mediodía durante 1 hora, no solo para calentarme. Puedo sentir cómo mi cuerpo absorbe algo del sol que no es solo calor. Los egipcios sabían esto, por eso muchos de sus rituales de ayuno se hacían bajo el sol. Al día 20, cuando subí a la montaña, Pitágoras estaba en medio de lo que él llamaba la tormenta de la purificación. Su piel estaba cubierta de un sudor extraño que olía a agrio. Sus ojos estaban hundidos pero intensamente alertas. El cuerpo está expulsando, me dijo con voz ronca. No solo a través de la orina y las heces, también a través de la piel, del aliento, incluso de los ojos. Esta mañana desperté con los ojos pegajosos de una secreción. No es enfermedad, Lisis, es limpieza. Me mostró su lengua. La capa blanca que había visto días atrás ahora era más gruesa. Los egipcios decían que la lengua es el mapa del interior. Cada parte de la lengua corresponde a un órgano. Esta capa muestra que mis intestinos, mi estómago, mi hígado, todos están soltando toxinas acumuladas durante décadas. Le ofrecí agua, pero la rechazó. Solo bebo cuando mi cuerpo realmente lo pide. He descubierto que a veces lo que creemos que es sed es en realidad ansiedad. El cuerpo sabe cuánta agua necesita. Al día 21, el cambio fue dramático. La tormenta había pasado. Pitágoras estaba sentado bajo la higuera y había algo diferente en toda su presencia. Era como si se hubiera vuelto más ligero, no solo físicamente, sino de alguna manera más sutil. Lisis, dijo con voz clara y fuerte, he cruzado completamente el tercer umbral. El cuerpo ha completado la primera fase de purificación profunda. Ahora entra en la segunda fase. Me explicó que la primera fase era destructiva en el buen sentido, quemar y eliminar lo dañino, pero la segunda fase era reconstructiva. Ahora que el cuerpo ha limpiado el terreno, puede comenzar a reparar de verdad, no solo parchear, reparar desde los cimientos. Me contó que esa mañana, al despertar, había notado algo extraordinario en su visión. Siempre he tenido buena vista, pero últimamente había comenzado a nublar un poco al leer. Esta mañana, cuando miré las hojas de la higuera, podía ver cada vena, cada detalle con una claridad que no había tenido en años. También su oído se había agudizado. Podía escuchar el agua corriendo en un arroyo que estaba a considerable distancia. Podía distinguir el canto de aves que antes se mezclaban en un solo sonido confuso. El cuerpo no solo está sanando las heridas obvias,
dijo maravillado. Está optimizando todo, como si estuviera aprovechando esta oportunidad de mantenimiento profundo para mejorar cada sistema. Antes de que yo bajara ese día, me tomó de las manos y me miró fijamente. Lysis, quiero que entiendas algo crucial. Lo que estoy experimentando no es magia. Es simplemente el cuerpo humano funcionando como fue diseñado para funcionar cuando se le da la oportunidad. La tragedia es que la mayoría de los hombres nunca le dan esa oportunidad. Me explicó que en la vida normal, el cuerpo está constantemente en modo de supervivencia y procesamiento. Sobrevivir al día, procesar la comida, lidiar con el estrés. Pero cuando vacías el cuerpo, cuando le quitas todas esas cargas, puede finalmente hacer el trabajo profundo que siempre necesitó hacer, pero nunca tuvo tiempo. Mientras caminaba de regreso a Crotona esa tarde, pensé en las palabras del maestro y comprendí que estaba presenciando algo que muy pocos humanos habían presenciado: el cuerpo humano en su estado de máxima sanación, sin interrupciones, sin interferencias, simplemente haciendo lo que sabe hacer mejor. Capítulo 4. Los alimentos que prepararon su cuerpo. El día 22 fue el día que Pitágoras me reveló por qué su cuerpo podía soportar el ayuno cuando otros morían intentándolo. Lo encontré sentado bajo la higuera, con los ojos cerrados, pero completamente alerto. Cuando abrió los ojos me dijo: Lysis, el ayuno no comienza cuando dejas de comer. Comienza años antes, con lo que eliges poner en tu cuerpo. Me hizo sentarme frente a él. En Egipto, los sacerdotes me enseñaron algo que cambió mi vida. No todos los alimentos nutren, algunos solo llenan. Y hay una diferencia enorme entre llenar el estómago y nutrir el cuerpo. Me contó que antes de su primer intento de ayuno de 40 días, comía como cualquier griego: pan, carne, queso, vino. Y las 2 primeras veces que intenté el ayuno, mi cuerpo colapsó antes del día 30. Los sacerdotes me dijeron: tu cuerpo está tan lleno de residuos que cuando intentas vaciarlo, se envenena con sus propias toxinas. Entonces comenzó lo que él llamaba la purificación previa. Durante un año completo antes de su tercer intento, siguió una dieta estricta que los egipcios habían perfeccionado durante milenios. Primero, dijo levantando un dedo, eliminé toda carne, no por razones morales, aunque esas también son válidas, sino porque la carne, especialmente cuando no es fresca, deja residuos densos en el cuerpo, que tardan semanas en eliminarse completamente. Me explicó que los egipcios habían observado que quienes comían principalmente carne tenían cuerpos más inflamados, sangre más espesa, y cuando ayunaban, sufrían dolores intensos mientras el cuerpo intentaba limpiar décadas de acumulación. Segundo, continuó, eliminé todo lo fermentado excepto un poco de pan sin levadura. Nada de vino, nada de queso añejo, nada de alimentos en vinagre. Estos también dejan residuos ácidos. En su lugar, comenzó a comer lo que los egipcios llamaban alimentos de luz, frutas frescas, especialmente higos, uvas y dátiles, verduras crudas cuando era posible, semillas y nueces sin tostar, miel pura directamente del panal, pan de cebada hecho el mismo día. Los egipcios decían que estos alimentos todavía contienen el Ka del sol, la energía vital. Y cuando los comes, no solo llenan tu estómago, sino que nutren algo más profundo en ti. Me contó que durante ese año de preparación, su cuerpo comenzó a cambiar notablemente. Dolores que había tenido durante años empezaron a desaparecer. Mi digestión, que siempre había sido pesada, se volvió ligera. Mi piel se aclaró. Mis ojos brillaron más. Pero lo más importante, me dijo, fue lo que cambió en su relación con la comida. Antes comía 3 veces al día porque era la costumbre, porque mi estómago vacío me producía ansiedad. Pero cuando empecé a comer solo alimentos de luz, descubrí que necesitaba menos cantidad. Una comida al día, a veces 2, era suficiente. Le pregunté por qué. Porque estos alimentos realmente nutren. No son solo masa que llena el estómago. Contienen lo que el cuerpo realmente necesita.
Entonces el cuerpo no sigue pidiendo más y más comida, tratando de encontrar nutrición en alimentos vacíos. Me explicó que hay alimentos que, aunque llenan, dejan al cuerpo aún hambriento de nutrición real. Es como echar leña húmeda al fuego. Hace mucho humo pero poca llama. Los alimentos de luz son como leña seca, arden limpiamente y dan verdadero calor. También me habló sobre el agua. Dejé de beber agua de pozos estancados o de cisternas viejas. Solo bebía agua de manantial o de lluvia recién caída. El agua también tiene vida, lisis, y el agua muerta no puede nutrir un cuerpo vivo. Durante los últimos 3 meses, antes de su tercer intento de ayuno, Pitágoras redujo aún más su alimentación. Comía solo una vez al día, al mediodía, y la comida era simple: frutas, un poco de pan, miel, agua pura, nada más. ¿Y no sentías hambre?, le pregunté. Al principio sí, pero después de algunas semanas, mi cuerpo se adaptó. Comprendió que recibiría todo lo que necesitaba en esa única comida. Y algo extraordinario sucedió. Comencé a tener más energía, no menos. Me explicó que cuando comemos 3 veces al día, el cuerpo está constantemente en modo digestivo. Gasta energía enorme procesando comida todo el día. Pero cuando comes solo una vez, el cuerpo tiene horas y horas donde esa energía puede usarse para otras cosas: reparar, limpiar, pensar claramente. Fue entonces cuando comprendió que estaba listo para el ayuno completo. Mi cuerpo ya estaba limpio, ya estaba acostumbrado a periodos largos sin comida. El ayuno de 40 días no sería un shock brutal, sino simplemente una extensión de lo que ya había estado practicando. Y por eso la tercera vez tuve éxito, concluyó. No porque fuera más fuerte o más disciplinado, sino porque había preparado el terreno. Un campo lleno de maleza no puede ser arado, pero un campo que ya ha sido limpiado poco a poco puede trabajarse profundamente. Me miró intensamente. Lisis, si alguien de nuestra escuela quisiera intentar un ayuno largo, debería comenzar exactamente así. No con el ayuno mismo, sino con meses, incluso años, de purificar gradualmente su alimentación. De lo contrario, el cuerpo sufrirá innecesariamente y posiblemente colapsará. Luego añadió algo que nunca olvidaré. La verdadera enseñanza no es el ayuno de 40 días. Eso es solo la culminación. La verdadera enseñanza es vivir de tal manera que tu cuerpo esté siempre limpio, siempre ligero, siempre listo. Entonces, el ayuno no es tortura. Es simplemente permitir que el cuerpo complete el trabajo que ya estaba haciendo. Mientras bajaba de la montaña esa tarde, pensé en mi propia dieta, en el vino que bebía cada noche, en la carne que comía sin pensar, en los quesos pesados que llenaban mi estómago. Y comprendí que Pitágoras no solo estaba enseñándome sobre el ayuno, me estaba enseñando sobre cómo vivir. Capítulo 5. La limpieza profunda. Al amanecer del día 25, cuando llegué a la cabaña, un olor extraño me recibió. No era desagradable exactamente, pero era intenso, como a hierbas amargas mezcladas con algo metálico. Pitágoras estaba de pie cerca del arroyo, lavándose las manos y el rostro. Cuando se volvió hacia mí, vi que su piel tenía un tono diferente, más oscura, casi grisácea en algunas partes. «Buenos días, Lisis. Estás oliendo la limpieza», dijo con una sonrisa débil. Mi cuerpo está expulsando décadas de acumulación, y no es un proceso silencioso. Se sentó en una roca y me explicó lo que los sacerdotes egipcios le habían enseñado sobre esta fase del ayuno. Entre los días 20 y 30, el cuerpo entra en lo que ellos llamaban la gran purga. No es solo que esté quemando grasa o consumiendo reservas, dijo. Es que está identificando y expulsando activamente todo lo que no debería estar ahí. Metales pesados que he acumulado, residuos de alimentos mal digeridos que se quedaron pegados en los intestinos, toxinas que mi hígado había almacenado porque no podía procesarlas todas. Me mostró su lengua nuevamente. La capa blanca se había vuelto aún más espesa, ahora con manchas amarillentas.
Cada órgano tiene su propio proceso de limpieza. Mi lengua muestra que mis intestinos están soltando mucosa vieja. Mi aliento amargo indica que mi hígado está liberando bilis acumulada. También su orina había cambiado dramáticamente. Es tan oscura que parece té concentrado y el olor es fuerte, casi químico. Eso es porque mis riñones están filtrando toxinas que han estado almacenadas en tejidos profundos durante años. Le pregunté si esto era peligroso. Puede serlo si el cuerpo no está preparado. Por eso los 2 primeros intentos fracasaron. Mi cuerpo liberó tantas toxinas al mismo tiempo que me envenenó a mí mismo. Pero ahora, después de años de alimentación limpia, hay menos acumulación. La purga es intensa pero manejable. Al día 27, encontré a Pitágoras tumbado bajo la sombra de la higuera, cubierto con una manta a pesar del calor del mediodía. Estaba temblando ligeramente. «No te alarmes», dijo cuando vio mi expresión preocupada. Esto también es parte del proceso. Los egipcios lo llamaban la fiebre que no es fiebre. Su piel estaba caliente al tacto, pero me aseguró que no era enfermedad. Cuando el cuerpo libera toxinas almacenadas, especialmente de tejidos grasos profundos, puede causar esta reacción. Es como si el cuerpo generara calor interno para quemar más eficientemente. Durante la noche anterior, había sudado profusamente. Empapé completamente mi manta, y el sudor tenía un olor extraño, casi como a metal oxidado. Es el cuerpo expulsando a través de la piel lo que no puede expulsar lo suficientemente rápido por otros medios. También me habló de cambios en su boca. Siento como si mis encías estuvieran palpitando, y he notado que un diente que había estado ligeramente flojo se ha afianzado. El cuerpo está reparando incluso allí. Al día 29, la tormenta de la limpieza había comenzado a calmarse. Pitágoras estaba nuevamente sentado, y aunque seguía delgado y demacrado, había algo diferente en él. Una claridad, una luminosidad casi. «La fase más intensa ha pasado», dijo con voz más fuerte. «El cuerpo ha expulsado la mayor parte de lo que necesitaba expulsar. Ahora entra en una fase diferente». Me explicó que después de la gran purga viene lo que los egipcios llamaban la reconstrucción silenciosa. El cuerpo ya limpió el terreno. Ahora puede comenzar a reparar con materiales limpios, no contaminados. Me contó que esa mañana había notado algo extraordinario. Una vieja cicatriz en su antebrazo, resultado de una quemadura de hace más de 30 años, estaba cambiando. Se está volviendo más pálida, menos visible. Es como si el cuerpo dijera, ahora que tengo tiempo y recursos, voy a arreglar incluso esto. También su cabello, que había comenzado a mostrar canas, parecía diferente. No puedo estar seguro, pero juraría que algunas de las canas cerca de mi sien se están oscureciendo nuevamente. Le pregunté cómo era posible eso. Los sacerdotes me explicaron que el envejecimiento visible, las canas, las arrugas profundas, parte de eso no es edad inevitable. Es acumulación de daño que el cuerpo nunca tuvo tiempo de reparar. Cuando le das ese tiempo, cuando le das un descanso completo de procesar comida, puede finalmente hacer reparaciones que había pospuesto durante décadas. Me habló también de cambios internos que podía sentir, pero no ver. Mis articulaciones, no solo la rodilla que mencioné antes. Todas mis articulaciones se sienten diferentes, más lubricadas, más flexibles, como si el cuerpo hubiera reemplazado fluido viejo y espeso con fluido nuevo y claro. Su respiración también había cambiado. Es más fácil, más profunda. Puedo llenar mis pulmones completamente sin esfuerzo. Creo que incluso allí, en los pulmones, el cuerpo está limpiando acumulaciones que yo ni siquiera sabía que estaban. Antes de irme ese día, Pitágoras me tomó del brazo. «Lisis, quiero que entiendas algo importante. Esta limpieza profunda que estoy experimentando no es magia. Es simplemente el cuerpo haciendo lo que siempre quiso hacer, pero nunca pudo, porque estaba demasiado ocupado procesando la siguiente comida. En la vida normal», continuó, «el cuerpo hace limpieza superficial. Es como barrer el piso, pero nunca mover los muebles para limpiar debajo. Pero en el ayuno prolongado, el cuerpo finalmente puede mover todos los muebles, levantar todas las alfombras
y limpiar hasta los rincones más profundos. Mientras caminaba de regreso, reflexioné sobre sus palabras y me pregunté cuánta acumulación llevaba yo en mi propio cuerpo, cuántas toxinas, cuántos residuos, cuánto daño sin reparar, y si algún día tendría el coraje de darle a mi cuerpo la oportunidad de limpiarse así de profundamente. Capítulo 6. El silencio del hambre. Al amanecer del día 32, subí a la montaña con cierta aprensión. Pitágoras estaba entrando en la fase que los egipcios consideraban la más peligrosa, el cuarto umbral. Lo encontré sentado en postura de meditación, completamente inmóvil. Su cuerpo era ahora piel y hueso, cada costilla visible, los pómulos marcados como tallados en piedra. Pero cuando abrió los ojos, la mirada era de una lucidez sobrenatural. «Lisis», dijo con voz suave pero clara, «ha sucedido algo extraordinario. El hambre ha desaparecido». Me senté frente a él, confundido. «¿Ha desaparecido? ¿Quieres decir que la controlas mejor?» «No, ha desaparecido por completo. No es que la ignore o la resista, simplemente ya no está. Es como si mi cuerpo hubiera comprendido finalmente que no habrá comida externa y hubiera apagado completamente la señal». Me explicó que los egipcios le habían advertido sobre esto. Entre el día 30 y 35, si el ayuno se ha hecho correctamente, ocurre lo que ellos llamaban el silencio del hambre. Durante los primeros días, el hambre era como un grito constante. Luego se volvió un murmullo. Después, una sensación de vacío. Pero ahora, nada. Absoluto silencio. Puedo pensar en comida sin sentir deseo. Puedo imaginar un banquete sin que mi estómago reaccione. Le pregunté si esto significaba que su cuerpo ya no necesitaba comida. Sonrió débilmente. No, todavía la necesitará, pero ha entrado en un estado diferente. Los egipcios lo comparaban con un oso en hibernación. El oso no siente hambre durante meses porque su cuerpo ha entrado en otro modo de operación. Me contó que junto con el silencio del hambre había llegado otra transformación. Su mente se había vuelto extraordinariamente clara. Puedo concentrarme durante horas sin distracción. Los pensamientos ya no saltan caóticamente, fluyen ordenadamente, como notas musicales en una escala perfecta. Durante la meditación de la noche anterior, había experimentado algo que nunca había experimentado antes. Entré en un estado donde no estaba dormido, pero tampoco completamente despierto. Y en ese estado vi patrones matemáticos flotando en la oscuridad, triángulos, círculos, proporciones perfectas. Sus manos temblaban ligeramente al describirlo. Vi el número como nunca lo había visto, no como símbolo en papiro. Lo vi como estructura viva, como si los números fueran los huesos del universo y yo finalmente pudiera ver el esqueleto debajo de toda la carne de la realidad. Al día 35, cuando llegué, Pitágoras estaba de pie, mirando hacia el horizonte. Se veía frágil, como si un viento fuerte pudiera derribarlo, pero había una presencia en él que era más fuerte que su debilidad física. «Hoy he comprendido algo fundamental», dijo sin voltear. La mente humana normal está constantemente nublada, no por estupidez, sino por el simple hecho de que el cuerpo está siempre procesando, siempre digiriendo, siempre en el ciclo de consumir y eliminar. Se volvió hacia mí. Pero cuando ese ciclo se detiene, cuando el cuerpo finalmente descansa de ese trabajo interminable, la mente se aclara como agua que ha dejado de ser removida. Y puedes ver hasta el fondo. Me contó que esa mañana, durante su contemplación, había resuelto un problema matemático que lo había atormentado durante años. No lo resolví mediante cálculo laborioso, simplemente vi la solución, completa, perfecta, como si siempre hubiera estado ahí, pero mis ojos estaban demasiado nublados para verla. También me habló de cómo su percepción del tiempo había cambiado. Los días ya no se sienten como días. Es como si el tiempo se hubiera vuelto más denso, más lento. Una hora de meditación se siente como momentos, pero a la vez
Siento que he vivido días enteros dentro de esa hora. Le pregunté si esto era peligroso, si estaba perdiendo su conexión con la realidad. Me miró con esos ojos hundidos pero brillantes. No estoy perdiendo la realidad, Lysis. Estoy viendo más de ella. La realidad que vemos normalmente es solo una capa, una superficie, pero hay profundidades debajo que solo pueden verse cuando la mente está completamente clara. Me explicó que los egipcios distinguían entre dos tipos de hambre. Está el hambre del estómago, que es física y puede ser silenciada, y está el hambre del alma, que es espiritual y solo puede ser satisfecha con verdad, con belleza, con conocimiento. Cuando silencias el hambre del estómago, continuó, el hambre del alma se vuelve más clara, más fuerte, y descubres que esa hambre puede ser tan intensa como cualquier hambre física, pero en lugar de debilitarte, te fortalece. Al día 38, Pitágoras había entrado en lo que parecía ser otro estado completamente. Cuando llegué, estaba sentado con los ojos abiertos pero sin ver. Tuve que llamarlo 3 veces antes de que me reconociera. «Perdona, Lysis», murmuró. Estaba en otro lugar. Me contó que durante las últimas 2 noches había tenido lo que solo podía describir como visiones matemáticas. Vi la relación perfecta entre el cuadrado de los lados de un triángulo rectángulo, no como teorema abstracto. Lo vi como verdad viva, como si pudiera tocar esa relación con mis manos. Sus palabras eran lentas, deliberadas, como si estuviera traduciendo de un idioma que no tenía palabras. Los números cantan, Lysis. Tienen música, y esa música es la estructura de todo lo que existe. Antes de irme ese día, me tomó de la mano con dedos que parecían ramas secas. Faltan 2 días, 2 días para llegar al 40. Si llego, habré cruzado completamente al otro lado. Habré visto lo que muy pocos humanos han visto. ¿Y si no llegas?, pregunté con voz temblorosa. Sonrió serenamente. Entonces, habré cruzado a un lado diferente, pero de cualquier manera habré cruzado. Capítulo 7. El día 40. Al amanecer del día 40 subí a la montaña con el corazón palpitando. Era el día, el umbral final. Encontré a Pitágoras tumbado bajo la higuera, con los ojos cerrados. Por un momento terrible creí que había muerto durante la noche. Corrí hacia él. Sus ojos se abrieron lentamente. Estaban vidriosos, casi translúcidos. «Lysis», susurró con voz apenas audible. «Estoy en el umbral. Puedo sentirlo». Me arrodillé junto a él. Su piel estaba fría al tacto a pesar del calor de la mañana. Su pulso era tan débil que apenas podía sentirlo. Cada respiración parecía costarle un esfuerzo enorme. «Los egipcios me advirtieron sobre este día», murmuró. «Es el día en que el cuerpo se rinde completamente. O mueres, o naces de nuevo». Me contó que durante la noche había experimentado lo que ellos llamaban la muerte que no es muerte. Mi cuerpo se enfrió, mi respiración se volvió tan lenta que hubo momentos en que pensé que había dejado de respirar. Mi corazón latía tan despacio que perdí la cuenta de los latidos. Pero algo más sucedió, continuó con esfuerzo. En ese estado, entre la vida y la muerte, vi algo, no con mis ojos, con algo más profundo. Vi la estructura de todo, vi cómo todo está conectado por números, por proporciones, por armonía. Sus palabras eran entrecortadas, fragmentadas. El universo es música matemática. Los planetas cantan, las estrellas danzan en proporciones perfectas, y el cuerpo humano es un microcosmos de esa armonía. Le ofrecí agua, pero la rechazó débilmente. «No todavía. Debo completar el cruce». Durante las siguientes horas permanecí junto a él, observando. A veces parecía estar dormido. Otras veces, sus ojos se abrían y miraban algo que yo no podía ver. Sus labios se movían sin sonido, como si estuviera conversando con presencias invisibles. Al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, Pitágoras abrió los ojos completamente por primera vez. Había algo diferente en su mirada.
una profundidad que no había estado ahí antes. «Ha pasado», dijo con voz más fuerte. «He cruzado el umbral. Mi cuerpo ha tocado el borde de la muerte y ha decidido regresar». Se incorporó lentamente, con movimientos cuidadosos. Puedo sentir cada célula de mi cuerpo. Es como si cada una hubiera sido renovada, como si hubiera muerto y renacido a nivel celular. Me explicó lo que los sacerdotes egipcios le habían enseñado. En el día 40, si el cuerpo está lo suficientemente limpio, si la preparación fue correcta, ocurre algo que ellos llamaban la renovación del Ka. El cuerpo se vacía tan completamente que puede reconstruirse desde cero. No es metáfora, insistió. Es literal. Las células más viejas han sido consumidas. Las inflamaciones más profundas han sido quemadas. Los tejidos dañados han sido descompuestos y sus materiales reutilizados. Y ahora, en este estado de máximo vacío, el cuerpo puede comenzar a reconstruirse con materiales limpios. Me contó que podía sentir su sangre fluyendo de manera diferente, más clara, más ligera, como si se hubiera vuelto más pura. Puedo sentir mi corazón latiendo con un ritmo que nunca había tenido antes, más lento, pero más fuerte. También su mente había cambiado. Ya no pienso en palabras, pienso en patrones, en números, en formas. Es como si hubiera accedido a un lenguaje más antiguo que las palabras, el lenguaje que el universo usa para hablar consigo mismo. Al atardecer, Pitágoras estaba sentado, mirando el sol poniente. Su rostro, aunque demacrado, tenía una serenidad absoluta. «Mañana romperé el ayuno», dijo, «pero debo hacerlo correctamente. Los egipcios me advirtieron que romper el ayuno mal puede ser tan peligroso como el ayuno mismo». Me explicó el proceso. «No puedo simplemente comer una comida normal. Mi estómago ha estado dormido durante 40 días. Debo despertarlo gradualmente, con gentileza, como despertarías a un bebé. El primer alimento sería caldo de verduras, solo el líquido, sin sólidos, y solo unos sorbos. Luego esperaré varias horas para ver cómo reacciona mi cuerpo. Al segundo día, si todo va bien, puedo añadir algo más sólido, frutas muy maduras, machacadas, miel diluida en agua, pequeñas cantidades, siempre esperando, siempre observando. Tomará al menos una semana, continuó, antes de que pueda volver a comer alimentos sólidos normales. Y cuando lo haga, nunca volveré a comer como antes. Este ayuno me ha enseñado que el cuerpo necesita mucho menos de lo que creemos. Antes de que yo bajara, me pidió que trajera ciertas cosas al día siguiente. Caldo simple de verduras, agua pura, miel cruda, higos muy maduros. Nada más, y pequeñas cantidades. Luego me tomó de las manos. Sus dedos eran huesos cubiertos de piel, pero su agarre era firme. «Lisis, he visto el otro lado. He tocado el límite de lo que el cuerpo humano puede soportar y transformarse. Y he aprendido el secreto más grande. El cuerpo humano puede sanarse a sí mismo de casi cualquier cosa si se le da la oportunidad completa. Pero esta oportunidad», añadió, «no viene sin precio. Requiere preparación. Requiere conocimiento. Requiere valentía. No es para todos. Por eso debe mantenerse oculto excepto para aquellos que realmente están listos». Esa noche, mientras bajaba de la montaña por última vez durante el ayuno, miré hacia atrás. Pitágoras estaba de pie bajo la higuera, una silueta delgada contra el cielo del atardecer. Había cruzado el umbral que separa lo humano de lo divino y había regresado para contarlo. Capítulo 8. Romper el ayuno. Al amanecer del día 41, subí la montaña llevando una vasija de barro con caldo de verduras tibio, un frasco de miel cruda y algunos higos tan maduros que casi se deshacían. Encontré a Pitágoras sentado bajo la higuera, mirando el amanecer con la misma serenidad del día anterior. Cuando me vio, sonrió débilmente. «Es el momento», dijo simplemente. Destapé la vasija de caldo. El vapor se elevó con un aroma suave de zanahoria,
apio y hierbas. Vi cómo los ojos de Pitágoras se fijaban en el vapor, pero sin el hambre voraz que yo esperaba. Solo observación tranquila. Los egipcios me enseñaron que este momento es tan sagrado como el ayuno mismo, dijo. Romper el ayuno incorrectamente puede matar a un hombre tan rápido como cualquier veneno. Tomó la vasija con manos temblorosas y la acercó a sus labios. Bebió un sorbo pequeño, no más que una cucharada. Cerró los ojos y se quedó completamente quieto. Puedo sentir cómo el líquido toca mi estómago. Es como si estuviera despertando a un órgano que había estado dormido. Puedo sentir cada sensación con una claridad increíble. Esperamos en silencio durante varios minutos. Luego tomó otro sorbo, igualmente pequeño, y otro. Durante media hora bebió de esta manera, sorbos minúsculos con largas pausas entre cada uno. Mi estómago está recordando su función, dijo finalmente. Después de 40 días sin usarse, debe aprender nuevamente. Si lo lleno de golpe, se rebelaría, pero así, poco a poco, acepta el alimento. Cuando la vasija estaba medio vacía, la apartó. Suficiente por ahora. Debo esperar varias horas antes de tomar más. El cuerpo necesita tiempo para procesar incluso esta pequeña cantidad. Durante las siguientes horas, observé cambios sutiles en él. Su piel, que había estado grisácea, comenzó a recuperar algo de color. Sus ojos, aunque todavía hundidos, tenían más brillo. Era como ver a una planta marchita comenzar a revivir después de recibir agua. Al mediodía tomó más caldo, esta vez con pequeños trozos de verdura muy cocida. Ahora mi estómago puede manejar algo más sólido, pero todavía no mucho. Me explicó que los egipcios habían perfeccionado este proceso durante siglos. Vieron morir a hombres que sobrevivieron ayunos largos, pero luego comieron con demasiada avidez al romperlos. El estómago, después de tanto descanso, no puede manejar la carga repentina. Se inflama, se retuerce y puede incluso romperse. Al tercer día, Pitágoras pudo comer higos machacados mezclados con miel. El dulce de la fruta es perfecto. Es suave, fácil de digerir y contiene la energía concentrada que mi cuerpo necesita para comenzar a reconstruirse. Me contó que podía sentir cómo su cuerpo respondía a cada alimento. Es extraordinario. Después de 40 días de vacío, cada bocado de comida es como un evento en mi cuerpo. Puedo sentir cómo la energía del alimento se difunde, cómo cada célula la recibe con gratitud. Al quinto día, comenzó a comer pan suave remojado en caldo. Mi digestión está despertando completamente ahora. Puedo sentir los movimientos de mis intestinos, algo que nunca había sentido antes. Es como si todo mi sistema digestivo hubiera sido renovado. También notó que necesitaba mucho menos comida que antes del ayuno. Una cantidad pequeña me llena completamente, y no es solo que mi estómago se haya encogido, es que mi cuerpo ahora extrae más nutrición de cada bocado. Es más eficiente. Al séptimo día, Pitágoras comió su primera comida sólida completa. Verduras cocidas, un poco de pan fresco, aceitunas, higos y miel. Pero incluso esto es una fracción de lo que comía antes, y me siento más nutrido que nunca. Se levantó y caminó un poco. Sus movimientos eran lentos pero firmes. Mi cuerpo está reconstruyéndose, pero con materiales más puros. Es como si hubiera demolido una casa vieja llena de grietas y ahora estuviera construyendo una nueva sobre cimientos limpios. Me habló de los cambios que notaba. Mi piel es diferente, más suave, más clara. Las manchas de edad que tenía en las manos se han desvanecido. Mi cabello, aunque sigo delgado, tiene más vida. También su fuerza estaba regresando, pero de manera diferente. No es la fuerza bruta de antes, es una fuerza más sutil pero más profunda. Me canso menos fácilmente. Mis músculos, aunque más pequeños, son más eficientes. Al 10º día, cuando bajé de la montaña por última vez, Pitágoras estaba listo para regresar a Crotona. Había perdido mucho peso, pero había ganado algo más valioso. He aprendido el secreto más profundo de la sanación,
me dijo mientras caminábamos lentamente por el sendero. El cuerpo humano tiene una sabiduría que supera cualquier medicina. Sabe exactamente qué hacer si le das la oportunidad, pero esa oportunidad requiere vacío, silencio, paciencia. No todos necesitan ayunar 40 días, continuó, pero todos pueden beneficiarse de los principios. Periodos de ayuno más cortos, alimentación más limpia, momentos de vacío donde el cuerpo puede hacer su trabajo de reparación. Me miró con esos ojos que ahora parecían ver más allá de las apariencias. Esto es lo que enseñaré a nuestros discípulos, no el ayuno extremo, sino la comprensión de que el cuerpo es un templo que debe ser tratado con reverencia, que la sanación verdadera viene de dentro, no de fuera. Cuando llegamos a Crotona esa tarde, los otros discípulos nos esperaban. Quedaron asombrados al ver a Pitágoras. Estaba delgado, casi frágil en apariencia, pero había algo en él que no estaba antes, una luminosidad, una presencia que llenaba el espacio a su alrededor. Esa noche, reunidos en la sala circular, Pitágoras les habló por primera vez de lo que había experimentado, y comenzó la enseñanza que cambiaría para siempre nuestra comprensión del cuerpo humano y su capacidad infinita de sanarse a sí mismo. Capítulo 9. El cuerpo renacido. Pasaron 3 semanas desde que Pitágoras regresó de la montaña. Durante ese tiempo, observé transformaciones que desafiaban toda lógica. Al principio parecía frágil, casi quebradizo, pero día tras día, su cuerpo se reconstruía de maneras que nunca había visto. No era solo que recuperara peso, era que se estaba reconstruyendo diferente. Mi cuerpo está usando los materiales más puros, me explicó una tarde mientras caminábamos por el olivar. Durante el ayuno quemó todo lo viejo, lo dañado, lo innecesario. Ahora, al alimentarse nuevamente, construye solo con lo mejor. Sus articulaciones eran lo primero que llamaba la atención. Antes del ayuno, Pitágoras caminaba con cierta rigidez, especialmente por las mañanas. Ahora se movía con fluidez de un joven. Esa rodilla que me dolía durante 20 años, dijo arrodillándose sin esfuerzo. No solo dejó de doler, funciona mejor que nunca. Es como si el cuerpo hubiera reemplazado el cartílago desgastado con tejido nuevo. También su piel había cambiado notablemente. Las arrugas profundas en su frente se habían suavizado. Las manchas oscuras en sus manos casi habían desaparecido. Su piel tenía un tono más claro, casi luminoso. No es vanidad observar esto, me dijo cuando notó mi asombro. Es evidencia de que el cuerpo puede revertir daño que creíamos permanente. Esas manchas eran acumulación de décadas. Esas arrugas eran deshidratación celular profunda. Todo ha sido renovado. Su cabello también mostraba cambios. Aunque seguía siendo gris en su mayoría, mechones cerca de sus sienes habían oscurecido. No puedo explicarlo completamente, admitió, pero los egipcios me dijeron que vieron esto en otros que completaron el ayuno largo. El cuerpo, en su renovación, a veces revierte incluso el envejecimiento del cabello. Pero los cambios más profundos no eran visibles. Me contó que su digestión era completamente diferente. Antes, después de comer, sentía pesadez, somnolencia. Ahora, incluso después de una comida completa, me siento ligero, energizado. Es como si mi sistema digestivo operara con una eficiencia que nunca tuvo. Su sueño también había cambiado. Duermo menos horas, pero descanso más profundamente. Antes necesitaba 8 horas. Ahora con 5 me despierto completamente renovado. El sueño es más denso, más reparador. La transformación más notable era su energía. A pesar de haber perdido peso y músculo, tenía más vitalidad que antes. No es energía nerviosa o frenética. Es una energía tranquila pero constante, como una llama que arde sin consumirse. Un día, mientras enseñaba geometría a los discípulos, trabajó durante 12 horas seguidas sin mostrar fatiga. Antes del ayuno, después de 4 horas de enseñanza, necesitaba descansar. Mi mente ya no se cansa como antes.
La claridad que experimenté durante el ayuno no se ha ido completamente. Permanece. También su memoria se había agudizado. Podía recordar con precisión conversaciones de décadas atrás, detalles de textos que había leído en Egipto 40 años antes. Es como si el ayuno hubiera limpiado no solo mi cuerpo, sino también mi mente. Los recuerdos están más claros, más accesibles. Los otros discípulos notaban algo más sutil. Había una presencia diferente en Pitágoras. Cuando entraba a una sala, la atmósfera cambiaba. Es difícil de describir, me dijo Timicha, pero es como si irradiara algo, no solo sabiduría, algo más profundo. Le pregunté a Pitágoras sobre esto. Durante el ayuno, explicó, no solo limpié mi cuerpo, limpié algo más sutil. Los egipcios lo llamaban el Ka, el doble energético que habita el cuerpo físico. Cuando limpias el cuerpo profundamente, ese Ka también se purifica, y eso es lo que otros perciben. Me habló de cambios que no podía medir, pero sí sentir. Mi respiración es diferente, más profunda, más completa. Puedo llenar mis pulmones de una manera que antes no podía. Es como si incluso mi capacidad pulmonar se hubiera expandido. También su corazón. Puedo sentir cada latido con claridad. Y late más lento, pero más fuerte. Los egipcios me dijeron que un corazón que late más lento vive más años, como si ahora tuviera más vida por delante. Un mes después del ayuno, Pitágoras había recuperado peso, pero no todo. No quiero volver a mi peso anterior, explicó. Aquel cuerpo estaba sobrecargado. Este cuerpo, más ligero, es más eficiente. Requiere menos mantenimiento y funciona mejor. Los discípulos comenzaron a preguntarle si deberían intentar el ayuno. No todos necesitan 40 días, les dijo, pero todos pueden beneficiarse de periodos de vacío. 3 días, 7 días, incluso un día. El principio es el mismo, dar al cuerpo la oportunidad de hacer su trabajo de limpieza. Les enseñó también sobre la alimentación diaria. No importa si ayunáis o no. Lo que importa es no interrumpir constantemente al cuerpo. Comed menos frecuentemente. Elegid alimentos limpios. Dad a vuestro sistema digestivo tiempo de descanso. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre Crotona, Pitágoras y yo nos sentamos en el jardín. Lisis, me dijo, lo que he aprendido no es solo sobre el ayuno, es sobre el respeto al cuerpo, sobre entender que llevamos dentro un sistema de sanación tan perfecto que si simplemente dejamos de interferir, puede hacer milagros. El ayuno extremo es solo una herramienta, continuó. Una herramienta poderosa, sí, pero no la única. La verdadera enseñanza es que cada día, con cada elección que hacemos sobre qué comer, cuándo comer, cómo descansar, estamos ayudando u obstaculizando al cuerpo en su trabajo de mantenerse sano. Miró sus manos, ahora más fuertes, pero más sabias. He renacido en este cuerpo, y esa oportunidad de renacer, en menor medida, está disponible para cualquiera que esté dispuesto a dar al cuerpo el vacío que necesita. Capítulo 10. Los principios. Para períodos cortos. 2 meses después del ayuno, Pitágoras reunió a los 12 iniciados en la sala circular. Era hora de revelar cómo aplicar lo aprendido sin llegar a los extremos que él había vivido. Hermanos, comenzó, lo que experimenté en la montaña no es para todos. Requiere años de preparación y supervisión experta, pero los principios que descubrí pueden aplicarse en periodos mucho más cortos, y esos periodos cortos pueden transformar vuestra salud. Nos explicó que durante su tiempo en Egipto, los sacerdotes le habían enseñado diferentes niveles de ayuno. El ayuno de 40 días era solo para los más avanzados, pero había ayunos de 3 días, de 7, de 14. Cada uno con su propósito específico. El ayuno de 3 días, nos dijo, era suficiente para cruzar el primer umbral. En 3 días, el cuerpo agota sus reservas inmediatas de glucógeno y comienza a quemar grasa. La mente comienza a clarificarse. Las inflamaciones superficiales empiezan a reducirse.
No es necesario ir más allá para experimentar beneficios reales, continuó. 3 días cada mes pueden ser suficientes para mantener al cuerpo en un estado de limpieza constante. Nos describió cómo hacerlo correctamente. Los 2 días previos, reducid vuestra alimentación. Comed solo alimentos limpios. Nada de carne, nada de vino, nada de alimentos pesados. Esto prepara al cuerpo para el ayuno. Durante los 3 días de ayuno, solo agua. Pero no cualquier agua. Agua de manantial si es posible, o al menos agua fresca. Bebed cuando tengáis sed, pero no en exceso. El primer día será difícil, nos advirtió. El hambre os atacará, pero recordad, viene en olas. Respirad profundamente cuando llegue la ola. En 10 minutos pasará. El segundo día, explicó, es cuando comienza la verdadera transformación. El cuerpo comprende que no habrá comida inmediata y cambia su modo de operación. Aquí es donde comienza la limpieza real. El tercer día, si se hace correctamente, el hambre ya no es tan intensa. Es cuando el cuerpo ha entrado en el estado de limpieza profunda. Este es el día más valioso. Para romper el ayuno de 3 días, nos enseñó a hacerlo gradualmente. No comáis una comida normal inmediatamente. Comenzad con caldo de verduras o frutas muy maduras, pequeñas cantidades. Esperad unas horas. Luego podéis comer más normalmente. El ayuno de 7 días, nos dijo, era más poderoso. Alcanzáis el segundo umbral. La mente se vuelve notablemente más clara. Inflamaciones crónicas comienzan a sanar, pero requiere más preparación. Para 7 días, explicó, necesitáis una semana previa de alimentación muy limpia. Solo frutas, verduras, semillas, miel, nada procesado, nada pesado. Y durante el ayuno, además de agua, podéis tomar caldo vegetal muy ligero. Timicha preguntó sobre el ayuno diario, el de comer solo una vez al día. Pitágoras asintió. Esta es quizá la práctica más sostenible para la vida diaria. No es un ayuno completo, pero da al cuerpo 16 a 20 horas de descanso digestivo cada día. Elegid una ventana de 4 a 8 horas donde comáis, nos instruyó. El resto del día, solo agua. Vuestro cuerpo usará esas horas de ayuno para limpieza continua. En semanas notaréis diferencia, más energía, mejor digestión, mente más clara. También nos habló del ayuno de un día a la semana. Cada 7º día, no comáis nada, solo bebed agua. Esto da al cuerpo un día completo de descanso cada semana. Es suficiente para prevenir muchas enfermedades. Nos advirtió sobre errores comunes. No ayunéis si estáis enfermos agudamente. El ayuno es para limpieza y prevención, no para crisis. Si tenéis fiebre alta o infección activa, el cuerpo necesita recursos, no vacío. Tampoco ayunéis si vuestra alimentación diaria es muy pobre. El ayuno funciona cuando el cuerpo tiene reservas limpias. Si comáis basura constantemente, el ayuno solo liberará toxinas que os enfermarán. Nos enseñó señales de que el ayuno está funcionando bien. Lengua blanca es normal, orina oscura es esperada, aliento fuerte también. Estos son signos de limpieza, no de enfermedad, pero también señales de alarma. Si sentís mareo extremo, si no podéis levantaros, si el corazón late de manera errática, rompéis el ayuno inmediatamente. El cuerpo está diciendo que no está listo. Le pregunté sobre combinar el ayuno con otras prácticas. Sí, respondió con entusiasmo. El ayuno potencia todo. Meditación durante el ayuno es más profunda. Ejercicio suave, como caminar, ayuda al cuerpo a limpiar. Silencio durante el ayuno permite que la mente también se vacíe. Nos habló de la importancia de la intención. No ayunéis solo por disciplina vacía. Ayunad con el propósito consciente de darle a vuestro cuerpo la oportunidad de sanarse. Esa intención importa. También sobre la comunidad. Ayunar en grupo es más fácil que solo. Apoyaos mutuamente. Compartid vuestras experiencias. El ayuno puede ser solitario, pero no tiene que serlo. Finalmente,
nos dio la enseñanza más importante. El ayuno no es el objetivo. La salud es el objetivo. El ayuno es simplemente una herramienta, una de muchas. Usadla con sabiduría, no con fanatismo. Algunos necesitarán ayunar más, otros menos. Algunos se beneficiarán de 3 días al mes, otros de 1 día a la semana. Escuchad a vuestro cuerpo, él os dirá qué necesita. Esa noche, varios de nosotros decidimos intentar el ayuno de 3 días. Con la guía de Pitágoras y el apoyo mutuo, descubrimos que tenía razón. Incluso 3 días podían transformar cómo nos sentíamos en nuestro cuerpo. Y comprendimos que no necesitábamos ir a los extremos que él había alcanzado para experimentar los beneficios de dar al cuerpo el descanso que tanto necesitaba. Capítulo 11. El legado prohibido. Pasaron 5 años desde el ayuno de Pitágoras. Durante ese tiempo, nuestra escuela creció en número y en sabiduría. Pero también creció la tensión con las autoridades de Crotona. Una tarde, Pitágoras me llamó a su habitación privada. Tenía el rostro grave. Lisis, debemos hablar sobre el conocimiento del ayuno, sobre por qué debe permanecer oculto. Me senté frente a él, sintiendo el peso de sus palabras. Durante estos años, comenzó, he enseñado a algunos discípulos selectos sobre el ayuno. He visto transformaciones extraordinarias, pero también he visto los peligros. Me contó sobre un discípulo que, sin preparación adecuada, intentó ayunar 7 días. Su cuerpo no estaba listo. Su alimentación previa había sido terrible. Al 4.º día colapsó. Lo salvamos, pero apenas. Otro discípulo había usado el ayuno como castigo, creyendo que la privación era virtud en sí misma. Ayunó repetidamente sin propósito claro, sin escuchar a su cuerpo. Se debilitó gravemente. Tuvimos que prohibirle ayunar durante 1 año. ¿Ves el problema?, dijo Pitágoras. Este conocimiento es como fuego. En manos sabias, cocina y calienta. En manos ignorantes, quema y destruye. Me explicó que los sacerdotes egipcios mantenían el conocimiento del ayuno largo bajo estricto secreto por razones específicas. No por egoísmo, por protección. Un hombre no preparado que intenta ayunar 40 días morirá. Es simple. Pero había otra razón más profunda. Un hombre que domina el ayuno, que puede funcionar con claridad mental extrema mientras otros están nublados por digestión constante, tiene ventaja. Puede pensar más rápido, ver más claro, trabajar más intensamente. Se levantó y caminó hacia la ventana. Las autoridades temen esto. Un ciudadano que no necesita comer constantemente, que no depende de los mercados, que puede mantener su cuerpo sano sin médicos, es difícil de controlar. Por eso los egipcios ocultaban este conocimiento, no solo por seguridad de los practicantes, sino porque sabían que quienes gobiernan prefieren ciudadanos dependientes. Me habló de conversaciones que había tenido con líderes de Crotona. Me preguntaron qué enseñaba en la escuela. Les hablé de matemáticas, música, filosofía, pero nunca del ayuno, nunca de cómo un hombre puede transformar completamente su cuerpo. ¿Por qué?, pregunté. Porque lo prohibirían. Dirían que es peligroso, que la gente se dañará. Y tendrían razón parcialmente. Sin guía correcta, es peligroso. Pero su verdadero miedo es otro. Hombres y mujeres que descubren su poder interno de sanación. Pitágoras regresó a su asiento. Lisis, cuando yo muera, este conocimiento debe preservarse pero también protegerse. Solo debe enseñarse a quienes están verdaderamente preparados. ¿Cómo sabremos quién está preparado?, pregunté. Tiempo, observación, no se puede enseñar en la primera lección, ni en el primer año. Un discípulo debe demostrar disciplina, comprensión, respeto por su cuerpo. Solo entonces. Me explicó criterios específicos. Primero, deben haber purificado su alimentación durante al menos 1 año. Segundo, deben haber practicado ayunos cortos exitosamente. Tercero, deben entender que no es para impresionar, no es para presumir, es para sanación genuina. Cuarto,
Y más importante, añadió, deben comprender que este conocimiento es sagrado. No es para venderlo, no es para alardearlo. Es para practicarlo en silencio y transmitirlo solo a quienes estén listos. Me habló sobre qué sucedería con nuestra escuela después de su muerte. Habrá presiones para revelar todo, para escribir todo abiertamente. Resistid esa presión. Algunas enseñanzas deben permanecer orales, de maestro a discípulo. El ayuno es una de esas enseñanzas. Puede escribirse en términos generales, sí, pero los detalles específicos, las técnicas exactas, los peligros precisos, deben transmitirse personalmente. Le pregunté si creía que algún día este conocimiento podría enseñarse abiertamente. Reflexionó largamente antes de responder. Quizá, si la humanidad madura, si aprende a valorar la salud sobre el placer inmediato, la disciplina sobre la indulgencia, pero ese día está muy lejano. Mientras tanto, continuó, preservamos el conocimiento en silencio, lo practicamos, lo transmitimos cuidadosamente y confiamos en que cuando el momento correcto llegue, saldrá a la luz nuevamente. Me contó que los egipcios habían hecho esto durante miles de años, ciclos de revelación y ocultamiento. Cuando la sociedad está lista, el conocimiento emerge. Cuando no lo está, se retira a los templos, a las escuelas secretas, esperando. Pitágoras me tomó de las manos. Prométeme que cuando yo no esté, protegerás este conocimiento. No lo ocultes por completo, eso sería egoísta. Pero no lo expongas imprudentemente, eso sería peligroso. Enséñalo a quienes estén listos. Permíteles experimentar la transformación que yo experimenté. Pero hazlo con sabiduría, con paciencia, con el entendimiento de que no todos están preparados para cruzar estos umbrales. Asentí solemnemente. Lo prometo, maestro. Y hay algo más, dijo bajando la voz. Cuando escribas sobre esto, y sé que lo harás porque tienes don para las palabras, escríbelo de manera que los curiosos lean, pero solo los sabios comprendan. Vela el conocimiento en narrativa, en símbolo, en historia. Así hicieron los egipcios. Sus jeroglíficos contienen capas de significado. El ignorante ve solo historias de dioses. El iniciado ve instrucciones precisas de alquimia interna. Haz lo mismo. Cuenta mi historia. Describe lo que viste. Pero no des todas las claves. Deja que el lector preparado las descubra por sí mismo. Esa noche comprendí la responsabilidad que llevaba. No era solo preservar conocimiento, era protegerlo, transmitirlo sabiamente, asegurar que llegara a las manos correctas en el momento correcto. Y ahora, 50 años después, mientras escribo estas palabras, cumplo mi promesa. Cuento la historia del ayuno de Pitágoras. Revelo los principios, pero los detalles más peligrosos, las técnicas exactas para los umbrales más profundos, esas permanecen veladas. Para quien esté verdaderamente listo, estas palabras serán suficientes para comenzar el camino. Para quien no lo esté, serán solo una historia fascinante de un filósofo antiguo, y así debe ser. Capítulo 12. La sabiduría final. Han pasado 50 años desde que Pitágoras subió a aquella montaña. Ahora soy yo el anciano, con 80 años a mis espaldas, escribiendo estas palabras en la quietud de mi celda. Pitágoras murió hace 20 años, pero antes de partir me llamó una última vez. Sus palabras finales son las que quiero compartir ahora, porque encierran la esencia de todo lo que he narrado. Lisis, me dijo con voz débil pero clara, he vivido 30 años más de lo que esperaba, y los he vivido con salud, claridad, vitalidad, no porque sea especial, sino porque comprendí algo fundamental. Se incorporó con esfuerzo. El cuerpo humano no es nuestro enemigo, es nuestro templo más sagrado, y como todo templo requiere mantenimiento, limpieza, respeto. Me explicó que toda su enseñanza sobre el ayuno podía resumirse en principios simples. Primero, el cuerpo sabe sanarse, tiene esa sabiduría innata.
Lo único que debemos hacer es no interrumpirlo constantemente. Segundo, la sanación requiere vacío. No puedes reparar una casa mientras la habitas completamente. Debes crear espacios vacíos donde el trabajo de reparación pueda ocurrir. Tercero, la preparación determina el resultado. Un cuerpo lleno de toxinas no puede ayunar exitosamente. Primero limpia tu alimentación, luego considera el ayuno. Cuarto, la gradualidad es sabiduría. No saltes de 3 comidas diarias a 40 días de ayuno. Comienza con un día, luego 3, luego 7. Deja que tu cuerpo se adapte. Quinto, la intención importa. No ayunes por vanidad o disciplina vacía. Ayuna con propósito consciente de dar a tu cuerpo la oportunidad de sanarse. Me miró fijamente. Estos 5 principios son todo lo que realmente necesita saberse. El resto son detalles técnicos que varían según cada persona. Le pregunté qué quería que recordaran de él. Sonrió débilmente. No quiero que me recuerden por el ayuno de 40 días. Quiero que recuerden la enseñanza. Respeta tu cuerpo. Dale lo que necesita, no lo que deseas caprichosamente. El ayuno es solo una herramienta, continuó. Hay otras igual de importantes. El movimiento consciente, el descanso profundo, la alimentación limpia, el silencio mental, la conexión con la naturaleza. Pero todas tienen algo en común. Requieren que dejes de llenar constantemente tu vida y crees espacios de vacío donde la renovación pueda ocurrir. Sus últimas palabras antes de morir fueron estas. La verdadera salud no es ausencia de enfermedad. Es la capacidad del cuerpo de mantenerse, limpiarse, repararse continuamente. Y esa capacidad está en todos, solo debe ser liberada. Ahora, tantos años después, he visto esa verdad confirmada incontables veces. He visto a discípulos transformar enfermedades crónicas con ayunos de 3 días repetidos mensualmente. He visto a otros recuperar vitalidad simplemente comiendo una vez al día. He visto a algunos sanar dolencias antiguas con ayunos de 7 días bien supervisados. Pero también he visto los peligros. He visto a quienes, sin preparación, sin guía, intentaron imitar a Pitágoras y fracasaron. He visto a quienes convirtieron el ayuno en competencia o castigo. He visto a quienes lo usaron para impresionar en lugar de sanar. Por eso escribo esto ahora, para transmitir no solo el conocimiento, sino también las advertencias. El ayuno es poderoso precisamente porque es peligroso. Como el fuego, puede calentar o quemar. La diferencia está en la sabiduría con que se usa. Si estas palabras llegan a tus manos, seas quien seas, en el tiempo que seas, considera esto. No necesitas ayunar 40 días, ni siquiera 7. Comienza con lo simple, un día sin comer, solo agua. Observa cómo responde tu cuerpo, escúchalo. Si te habla en dolor o mareo extremo, detente. Si te habla en claridad y ligereza, continúa. Y recuerda siempre, el objetivo no es el ayuno. El objetivo es la salud. El ayuno es simplemente un camino, uno entre muchos, hacia ese destino. Pitágoras me enseñó que el cuerpo humano es el laboratorio más perfecto que existe. Dentro de él ocurren transformaciones que ningún alquimista externo podría replicar. Pero ese laboratorio necesita periodos de silencio, de vacío, de descanso profundo para hacer su trabajo más refinado. Dale a tu cuerpo esos periodos. No cada día requiere ser un ayuno, pero tampoco cada día debe ser un banquete. Encuentra el equilibrio. Escucha la sabiduría interna que todos llevamos. Y si decides caminar más profundamente por este sendero, busca guía. No hagas solo lo que hizo Pitágoras. Los extremos están reservados para quienes han preparado el terreno durante años. Yo tengo 80 años y aún ayuno un día cada semana. Solo agua. 24 horas de descanso para mi sistema digestivo, y en ese día siento cómo mi cuerpo hace su trabajo silencioso de mantenimiento. Dolores menores desaparecen. La mente se clarifica. El cuerpo se renueva. No necesito más que eso.
Pitágoras necesitó 40 días porque buscaba cruzar umbrales que pocos cruzan. Yo solo busco mantener la salud que él me ayudó a encontrar. Y eso, al final, es todo lo que necesitamos. Mantener el templo limpio, respetado, honrado. Porque en este templo de carne y hueso habita la chispa de lo divino que nos hace humanos. Cuídalo bien, y él cuidará de ti. Esta es la sabiduría final que Pitágoras me legó. Y ahora yo te la lego a ti, quien quiera que seas, que lees estas palabras tantos años en el futuro. Que tu cuerpo sea tu templo, que tu salud sea tu riqueza, y que tengas la sabiduría de saber cuándo llenar y cuándo vaciar ese templo sagrado que llevas contigo toda tu vida.